Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 25 de enero de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2001 cuando el IPCC, el Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático, dependiendo de la Organización de Naciones Unidas, publicó un informe señalando cómo sería el mundo en el año 2020. Para esa fecha, para el 2020, ya no quedaría rastro alguno de buena parte de las playas bañadas por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. El nivel de sus aguas habría aumentado hasta cubrir gran parte de las costas de Europa. También, en el año 2020, las olas de calor habrían subido los termómetros por encima de los 40 grados. Debido al incremento de las temperaturas, entre 1,4 y 5,8 grados centígrados, las zonas frías se habrían convertido en calientes y viceversa. En el norte de España, por ejemplo, el paisaje estaría salpicado de palmeras tropicales y la gente habría prescindido de los abrigos para el invierno. Los glaciares alpinos habrían desaparecido y los pocos que quedarían continuarían en retroceso, lo que añadiría todavía más agua a los océanos. Por añadidura, el calentamiento de la atmósfera también habría disparado la tasa de evaporación marítima, contribuyendo a aumentar el número y la violencia de tormentas y huracanes, además de inducir otros desequilibrios meteorológicos. Todo ello incidiría sobre la alimentación, especialmente la agricultura. La verdad es que han pasado más de 2 décadas de aquellas predicciones y podemos realizar al respecto 3 afirmaciones. Primera, de todas aquellas predicciones no se ha cumplido ni una. Segunda, los que realizaron esas predicciones han seguido disfrutando de un estatus envidiable como predicadores y profetas de la secta del calentamiento global. Y tercera, se han gastado miles de millones de dólares en difundir esa nueva religión sin ningún efecto positivo y práctico, salvo, si se considera como tal, los salarios y prebendas que han disfrutado los profetas y predicadores de esta gigantesca falsedad que se paga con dinero público. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el supuesto calentamiento global. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en contra de lo que señalan los adeptos del calentamiento global, los satélites muestran que la Tierra es cada vez más verde. La población humana ciertamente no ha dejado de crecer, pero cada vez hay más superficie del planeta cubierta por árboles. Segundo, esta circunstancia señala que no existe ya un problema de deforestación en el planeta gracias a la disminución de la superficie quemada por incendios, a la reforestación y al aumento del CO2. Tercero, en contra también de lo que señalan los adeptos del calentamiento global, el mes de diciembre pasado terminó con un frío polar sin precedentes en los Estados Unidos. En estos mismos días, ese frío hace su presencia en naciones habitualmente cálidas como España. Cuarto, no deja de ser significativo que estas olas de frío no hayan sido previstas por los mismos supuestos científicos que anuncian y siempre fallan lo que sucederá en las próximas décadas. Quinto,
No menos significativo es que la superficie media del Ártico esté aumentando. Con todo, de haberse reducido, como llevan diciendo desde hace décadas los adeptos del calentamiento global, dado que solo supone el 0,07% del hielo del planeta, no habría inundado jamás las costas de ningún país. Sexto, en contra también de lo que afirman los adeptos del calentamiento global, por primera vez desde el año 2008, este año, la ruta marítima del norte, que bordea la costa de Europa y Asia, no se ha visto libre de hielo. Séptimo, de hecho, en su mínimo estival, la superficie del hielo del Ártico ha superado los 6 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 12 veces la superficie de España, alcanzando su mayor cifra desde el año 2007. Octavo, todo ello no encaja en absoluto con los anuncios de los predicadores y profetas del calentamiento global, ya que recordemos que Al Gore anunció que en el año 2013 el Ártico ya estaría sin hielo. Noveno, lo mismo puede decirse de la desaparición del oso polar. A pesar de que su imagen ha sido utilizada para vaciar los bolsillos de incautos, tontos e ignorantes, la población de osos polares no ha dejado de crecer y alcanza ahora los 32.000 ejemplares. Décimo, en contra también de los anuncios de los adeptos del calentamiento global, la superficie de hielo de Groenlandia ha seguido creciendo, superando la media desde 1980. El dato es más que relevante porque Groenlandia tiene 4 veces el tamaño de España. Está cubierta por una capa de hielo de 3 kilómetros de espesor y significa una reserva de hielo 125 veces más importante que el Ártico. Décimo, también en contra de las profecías y predicaciones de los adeptos del calentamiento global, el hielo de la Antártida sigue aumentando según un estudio reciente de la NASA, con un volumen de hielo 1.200 veces superior al del Ártico. La Antártida es la mayor reserva de hielo del planeta, constituyendo en torno al 90% del total. La mayor parte del hielo está cubriendo el continente con un espesor medio de más de 2 kilómetros y una pequeña parte flota libremente en sus costas. Esa parte, que suele aparecer en las filmaciones como una prueba de que se acerca el fin de la Antártida porque permite ver cómo caen al mar enormes trozos de hielo, esa parte en concreto no ha dejado de crecer desde hace 40 años. Duodécimo, en contra también de lo que afirman los adeptos del calentamiento global, desde hace 60 años el Polo Sur no ha dejado de enfriarse, habiendo sufrido su invierno más frío hasta la fecha, precisamente en 2021. Décimo tercero, también en contra de las afirmaciones de los adeptos al calentamiento global, el año pasado la superficie de coral en la Gran Barrera Australiana no solo no se redujo, sino que creció hasta batir el récord de los últimos 36 años, especialmente en la zona norte. Como es habitual, ninguno de los profetas del calentamiento global lo había predecido. Décimo cuarto. Por si todo lo anterior fuera poco, tampoco nos hemos encontrado con un aumento de fenómenos meteorológicos extremos como puedan ser las sequías, las olas de calor, las inundaciones o los huracanes. Décimo quinto. En contra también de los anuncios de los adeptos del calentamiento global, la temperatura atmosférica, que dicho sea de paso, solo se ha podido medir con cierta precisión desde que se desplegaron los primeros satélites en 1979, y la del mar, que solo puede hacerse desde el año 2007, esas temperaturas no nos muestran un aumento más que de 0,1 grados centígrados por década, aunque incluso esa variación puede caer dentro del margen de error instrumental, porque lo cierto es que desde finales del siglo XX la temperatura atmosférica apenas ha experimentado variaciones. Décimo sexto.
Coincidiendo con ese ínfimo aumento de las temperaturas, la concentración de CO2 en la atmósfera ha pasado de 0,025% al 0,04%. Los profetas del calentamiento global insisten en que ambas circunstancias son efecto y causa, pero la realidad es que, en contra de la masiva propaganda, un número impresionantemente numeroso de científicos de prestigio internacional consideran que esa relación es falsa, y más cuando se culpa de todo al ser humano. 17. La realidad es que, por definición, el clima presenta ciclos y lleva cambiando desde la noche de los tiempos, con glaciaciones en las que el nivel de los océanos era 120 metros inferior al actual, teniendo después calentamientos posteriores. Y 18, esta realidad innegable es arrojada por la borda por los profetas, predicadores y adeptos del calentamiento global, que proyectan hacia el futuro situaciones aisladas de corto plazo. Sin embargo, es obvio que las predicciones meteorológicas se caracterizan por un enorme margen de error, y eso que se refieren a fenómenos que cubren unos pocos días y no a décadas o siglos. El calentamiento global es solo una teoría, y además una teoría que se sustenta sobre bases científicas escandalosamente, casi ridículamente endebles. Aunque sus partidarios insisten en que se trata de una verdad indiscutible, y aunque instancias nada científicas como el Vaticano pretenden que no se puede negar, la realidad es que las tesis del calentamiento global son más que discutibles y efectivamente son discutidas y refutadas por añadidura por científicos de peso. La realidad es que ni vivimos un proceso de calentamiento global o cambio climático que se perciba en el planeta, ni es verdad que ese calentamiento no haya existido jamás con anterioridad, ni ese calentamiento es una consecuencia directa de la acción humana, ni tampoco puede ser controlado por los seres humanos. Semejante visión ha sido difundida de manera especial, aunque no única, por el Intergovernmental Panel on Climate Change, el IPCC, pero su base científica es más que poco creíble. Mucho menos es cierto que esta circunstancia nos obligue a constituir autoridades supranacionales que, por encima de los distintos gobiernos y de la soberanía nacional, establezcan las directrices de la economía mundial y la de cada país en concreto. A decir verdad, la creencia en el calentamiento global se ha convertido para muchos en una verdadera religión, hasta el punto de anunciar incluso el fin del mundo como si se tratara de una secta milenarista. Por ejemplo, a inicios de 2019, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez señaló que el calentamiento global es nuestra Segunda Guerra Mundial y afirmó rotundamente que el mundo acabaría en 12 años si no corregimos el calentamiento global. Ni que decir tiene que esa profecía fracasará tan estrepitosamente como las lanzadas a principios de siglo. La realidad es que las afirmaciones de los adeptos de la secta del calentamiento global carecen de base sólida. Primero, incluso si fuera cierto que vivimos realmente un calentamiento global, en cualquier caso no resultaría algo excepcional en la historia de este planeta y del ser humano. Con anterioridad, ambos han atravesado por épocas de calentamiento mayores. Una de esas épocas coincidió con el final de las glaciaciones, otra con el periodo micénico, para que el oyente nos entienda, con la guerra de Troya. Otra con el siglo I a.C. y la época de Julio César y la guerra de las Galias, y otra con la Edad Media. En todas y cada una de esas ocasiones, el género humano sobrevivió al calentamiento y desde luego no lo provocó, porque los automóviles, las fábricas o las industrias fueran comunes en ninguno de esos periodos históricos. En segundo lugar, resulta obvio que esos periodos cíclicos de calentamiento no tuvieron que ver con la actividad humana y que la razón fue natural y relacionada con el Sol.
Que así sea resulta de enorme lógica porque la vida se extinguiría en la Tierra si desapareciera la luz del Sol y de manera semejante la mayor fuente de calor es precisamente este astro. En tercer lugar, y este es un aspecto lastimosamente descuidado, las previsiones sobre el cambio climático, calentamiento global, como suele suceder en las sectas, no se han cumplido ni de lejos lejísimos en las últimas 2 décadas. La realidad, más allá de la propaganda, es que las tesis de los calentólogos pretenden alcanzar 2 objetivos fundamentales, aparte de otros secundarios. El primero de esos objetivos principales es hacerse con todo el dinero público y privado que sea posible mediante remesas económicas dirigidas a ONGs, universidades, instancias académicas, partidos políticos y furcias mediáticas. El segundo es controlar desde arriba la economía para ponerla al servicio de una pequeña oligarquía que acabe rigiendo los destinos bien miserables del género humano. No deja de ser significativo al respecto que organismos internacionales hayan señalado a Hispanoamérica que no podrá desarrollarse industrialmente durante el presente siglo XXI y que la causa es el calentamiento global. El plan es claro. Sus naciones, sometidas a la agenda globalista, solo tienen el futuro de verse convertidas en colonias o protectorados cuyas riquezas serán saqueadas por los oligarcas que impulsan esa agenda. Para ellas no habrá ni desarrollo, ni prosperidad, ni libertad. Y ambas metas implican una amenaza para la libertad de naciones e individuos verdaderamente colosal. Las tesis de los calentólogos, abrazadas con entusiasmo lo mismo por Pedro Sánchez que por el Papa Francisco, por Al Gore o por Barack Obama, por las izquierdas o por el sector radical del Partido Demócrata en Estados Unidos, por unas derechas vendidas a las oligarquías, no son ciertas, pero tampoco son inocentes y forman parte esencial de una siniestra y totalitaria agenda globalista. Y como sucede con otras cuestiones, como el impulso de la ideología de género, discurren lo mismo sobre una rueda izquierda que sobre una derecha. Proporcionan enormes beneficios económicos y sociales a parásitos sin integridad y permiten esclavizar a aquellos que no saben cómo es este mundo y que solo balan como ovejas las consignas que vienen desde arriba. Y es que a estas alturas hay que ser muy ignorante, muy cortito mental o muy vendido para no reparar en que no se ha cumplido ni una sola profecía, ni una sola de las pronunciadas durante décadas por los profetas, predicadores y adeptos del calentamiento global. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte ha ido a parar a todos esos parásitos que viven de propalar la religión del calentamiento global. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.